Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y hoy, antes de comenzar, quería pedir sus oraciones por todos aquellos que han sufrido daños y que incluso perdieron la vida durante la dana que pasó en Valencia. Quiero pedir especialmente oraciones por nuestros seguidores y por alguien muy especial, por nuestra amiga Maite Heredia Bernat. Maite, si nos escuchas, nuestras oraciones están contigo. Espero que pronto te comuniques con nosotros. Te he escrito un par de mensajes en los comentarios, pero desafortunadamente no hemos escuchado de ti. Por favor, comunícate con nosotros en cuanto te sea posible. Y una vez más, nuestras oraciones están contigo y con tu familia y con toda Valencia. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra primera historia del día de hoy, que la hemos titulado El tío. La historia que les voy a contar sucedió hace más de 50 años, pero aún hoy, cada vez que montamos el altar de Día de Muertos, siento la misma presencia que sentí aquella noche inolvidable. Me llamo Juana y desde que tengo memoria, el Día de Muertos ha sido especial en nuestra familia. Mis abuelos trajeron esta tradición desde su tierra y cada año, el 1 de noviembre, nos reunimos para recordar y honrar a los que ya no están entre nosotros. Pero esa noche, hace tantos años, ocurrió algo que cambió nuestra vida para siempre. Cuando tenía 12 años, mi familia pasaba por un dolor inmenso. Mi tío Juan, hermano de mi madre y mi favorito, había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 3 años. Nadie sabía nada de él. Ni una carta, ni una pista, ni siquiera un rumor. Simplemente un día salió y nunca regresó. Mi mamá y mis abuelos nunca lo superaron, y el vacío que dejó se sentía en cada rincón de la casa. Como mencioné antes, él era mi favorito. Yo lo adoraba. Era el tipo de persona que siempre supo hacerme reír. Me entendía, era mi confidente y mi mejor amigo. Y su desaparición me dejó un hueco enorme en el corazón. Ese día de muertos en particular, mi madre y mis abuelos decidieron poner al tío en el altar. No entendí muy bien por qué, pues no teníamos la confirmación de que en realidad hubiese fallecido, aunque la abuela lo sentía en su corazón. Decía que ya su hijo no estaba en este mundo. Recuerdo con mucha tristeza que decoramos el altar con sus cosas. Pusimos fotografías antiguas y yo me encargué de poner todas las cosas de comer que le gustaban al tío, tamales y su chocolate caliente favorito. Las velas iluminaban la habitación y el aroma de las flores de cempasúchil llenaban el aire de un perfume dulce, casi embriagador. Recuerdo que esa noche me quedé sola en el altar. En un susurro me atreví a pedirle a Dios y a todos mis ancestros que me dieran una señal de dónde estaba el tío. Tenía la esperanza de que el altar sirviera como portal, de que de alguna manera los espíritus pudieran oírme y pudieran darme una pista o la respuesta que necesitaba. Le supliqué desde el fondo de mi alma, con lágrimas en los ojos, y esa noche me fui a dormir con el deseo profundo de recibir esa respuesta tan ansiada. Esa noche tuve un sueño. Fue tan real, tan claro, que a veces incluso pienso de que no fue un sueño en absoluto, sino algo que realmente ocurrió. Me vi de pie en un lugar oscuro, húmedo. La luz era tenue, como si apenas pudiera distinguir las sombras. De entre las sombras apareció mi abuelo, quien había fallecido muchísimos años atrás. Era mi abuelo paterno, a quien yo también quería mucho. Su presencia me llenó de paz y tranquilidad. Él no venía solo. A su lado pude ver a mi tío Juan. Parecía cansado. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero me miraba con la ternura de siempre. Lo que sí, no emitió ni un sonido. No habló nada. Con una voz suave pero firme, mi abuelo me explicó que mi tío había sido secuestrado por error, confundido con otra persona por gente de malas intenciones, del crimen organizado. Lo habían retenido, sometido a tormentos y finalmente, cuando supieron que no era él, la persona que buscaban, simplemente lo dejaron en una alcantarilla, en un lugar distante, a unos 300 kilómetros de la casa. Ahí está Juanita. Su cuerpo
está en esa ciudad, olvidado, esperando a que lo encuentren y lo lleven de vuelta a casa. Mi tío me sonrió, y aunque sus ojos brillaban con dolor, me transmitió el pensamiento de que gracias por recordarme. Nunca dejes de hacerlo. Luego ambos desaparecieron en las penumbras, dejándome solo en la oscuridad. Al despertar aún sentía el aroma de las flores y el calor de la luz de las velas en la habitación. Fue tan vívido, tan real, que no pude contenerme. A la mañana siguiente les conté a todos lo que había visto. Mis padres y mis hermanos se miraban entre sí, dudando, creyendo que era un sueño extraño de una niña. Pero yo insistí. Cada palabra, cada detalle, les dije exactamente dónde estaba mi tío. Como mi abuelo me había contado que estaban sucediendo las cosas. Y que estaba en una ciudad a más de 300 kilómetros de distancia, abandonado en una alcantarilla. No podían ignorar la intensidad de mis palabras. Así que al final, y por insistencia de mi madre, decidieron acompañarme al lugar que les había descrito. La búsqueda no fue fácil, pues no teníamos una dirección precisa, solo un sentimiento, una intuición que llevaba en mi pecho. Después de horas de recorrer caminos y preguntar a la gente por la descripción del lugar, llegamos a un área desolada, a las afueras de la ciudad. Allí, frente a nosotros, había una vieja alcantarilla, tal y como me habían dicho, la misma que había visto en mis sueños. Mi corazón latía desbocado, y cuando algunos de los hombres de la familia lograron abrirla, el silencio se tornó en gritos ahogados de terror. Dentro y en la penumbra y humedad de aquella cloaca encontraron los restos de mi tío, junto con algunas pertenencias que lo identificaban. No sé explicar la mezcla de emociones que sentimos en ese momento. Dolor, rabia y a la vez un alivio, un sentimiento de cierre. Al menos ahora sabíamos lo que le había pasado. Al menos ahora podíamos traerlo a casa y darle una despedida digna. Al colocar sus cenizas junto a las de nuestros seres queridos, comprendí que el altar de Día de Muertos no solo es un acto de recuerdo, sino un vínculo, un portal, que conecta este mundo con el otro. Una puerta que solo se abre para quienes mantienen viva la memoria de aquellos que se han ido. Hoy, décadas después, sigo montando el altar de Día de Muertos. Y cada año siento esa misma presencia, esa misma conexión con mis ancestros, y especialmente con mi tío. Estoy segura de que cuando nos reunimos alrededor de las velas y las flores, cuando colocamos sus platillos favoritos y sus fotos, algo mágico sucede. Ellos están ahí, velando por nosotros, guiándonos, esperando a que los recordemos. El pueblo maldito. La historia que les voy a contar ocurrió hace décadas, en un pueblo olvidado en las montañas de México. Un lugar que en su época floreció con una esperanza de progreso y vida, pero que hoy está abandonado, envuelto en una atmósfera tan densa y oscura que ni siquiera los animales se atreven a cruzar por sus caminos. Todo comenzó con la construcción de un hospital, el único de la región, dirigido por un hombre que con el tiempo sería recordado no como un salvador, sino como el causante de la maldición que condenó a todo el pueblo. El director y dueño del hospital, el doctor Hernán Carvajal, un hombre de aspecto frío y reservado, de quien se decía que había llegado de la ciudad en busca de fortuna y poder, era respetado por algunos, temido por otros, y con el tiempo comenzó a ganarse una fama macabra en los alrededores. No se trataba de un médico común, tenía una reputación siniestra por practicar abortos clandestinos, algo prohibido en esos tiempos, y según decían los rumores, vendía los fetos no nacidos a sectas y brujas para llevar a cabo rituales oscuros. Nadie podía confirmar estos rumores, pero en el pueblo corrían historias de encuentros con personas misteriosas que llegaban al hospital en medio de la noche. Algunos decían haber visto velas y símbolos extraños en los alrededores, y más de uno juraba que al caer la noche se escuchaban llantos, gemidos de almas atrapadas, como si los espíritus de aquellos inocentes no natos vagara por allí, atrapados por siempre en aquel lugar. Sin embargo, lo más aterrador
estaba aún por suceder. Una noche el doctor Carvajal recibió una visita inesperada. Era una muchacha joven, apenas una adolescente, que había sido traída a escondidas por un hombre de aspecto recio. Esa joven era la amante de uno de los capos más temidos de un cartel local. La relación era en secreto y nadie debía enterarse, y menos aún del embarazo que la joven llevaba. El doctor, acostumbrado a tratar con el bajo mundo, aceptó la tarea sin preguntas. Con su habitual frialdad, condujo a la chica a una sala de operaciones, y allí algo salió terriblemente mal. La muchacha murió mientras le practicaba el procedimiento, y cuando el capo se enteró, juró vengarse. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, alguien más ya había intervenido. La madre de la chica, una mujer conocida en la región como una poderosa bruja, llegó al hospital poco después de que le entregaran el cuerpo sin vida de su hija. Se cuenta que al ver el cadáver de su hija, la bruja soltó un grito desgarrador, un alarido que resonó en toda la región, un grito de furia, dolor y sobre todo de sed de venganza. La bruja no tardó en enterarse de los tratos que tenía el doctor con los practicantes de la magia oscura, de sus servicios de vender fetos a sectas y su colaboración con aquellos que practicaban las artes más negras. Esa misma noche, armada con el odio de una madre que ha perdido su hija y el poder oscuro de su brujería, fue al hospital, llevando consigo una maldición tan poderosa y tan oscura que hasta el mismo infierno temblaría. Dicen que aquella noche se acercó al hospital con ojos enrojecidos y llenos de furia. Y en las sombras de los árboles y la maleza que rodeaba el lugar, comenzó a murmurar palabras antiguas, maldiciones en lenguas que nadie más conocía. La gente del pueblo escuchaba desde sus casas el eco de su voz, como si la tierra misma respondiera a sus palabras. Mientras pronunciaba cada frase, el hospital crujía, como si algo en su estructura intentara resistirse, pero era inútil. La bruja lanzó sus últimas maldiciones. Aquel que mancilló la pureza de mi hija y de los inocentes no tendrá paz, ni en esta vida, ni en la otra. Que sus muros se pudran, que sus pasillos se llenen de sombras, que el espíritu de cada niño al que le arrebató la vida venga a reclamar lo que es suyo. Al decir esto, algo cambió en el aire. Un olor a podredumbre se extendió por todo el área. El doctor Carvajal fue encontrado muerto en su consultorio, con una expresión de terror grabada en su rostro, como si hubiese visto algo indescriptible en sus últimos momentos de vida. Sus ojos estaban abiertos y en su escritorio habían lo que parecían restos de una tierra negruzca. Con el tiempo el hospital quedó desierto. Los pacientes y el personal, todos huyeron sin excepción, y el lugar fue lentamente cubierto por la vegetación y el polvo. Pero la maldición no se limitó al edificio. Los habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer, a enfermar, y otros se fueron de allí. Los que quedaban afirmaban ver sombras en las calles, figuras que parecían vigilar desde las ventanas del hospital, y otros decían escuchar el llanto de bebés y la risa distorsionada de la bruja, de la que se había cobrado su venganza. Nadie en el pueblo tenía paz. Las tierras se secaron, los animales huían o morían sin razón aparente, y pronto no quedó nadie para contar la historia de este lugar maldito. Hoy en día, ese pueblo es solo el eco del pasado. Los pocos que se atreven a pasar cerca juran que el hospital sigue ahí, en pie, como un cadáver descompuesto que se niega a desaparecer. Los muros están cubiertos de moho y las ventanas parecen ojos vacíos que miran sin ver. A veces, los curiosos afirman escuchar susurros y ver sombras que cruzan los pasillos. Nadie se queda demasiado tiempo, pues el aire se vuelve demasiado denso y frío. Hay un peso invisible que oprime el pecho, como si algo o alguien aún se alimentara de las almas que se aventuran a acercarse a aquel pueblo maldito. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.